Saludos a todos. Hoy vamos a dar el resumen de noticias internacionales y de carácter de seguridad mundial para el día 17 de junio y tocaremos también otros temas de interés. Comencemos. Como saben, durante las últimas 24 horas el presidente de Rusia ha estado en las noticias debido a los mensajes que dio en el Foro Económico de San Petersburgo. En resumen, lo que dijo Putin fue que ya se envió el primer cargamento de armas nucleares a Belarus. Y como siempre ha dicho, este armamento nuclear táctico se utilizará solamente en el caso de que se vea amenazado el Estado ruso. Los periodistas aparentemente siempre fallan en hacerle la pregunta crítica, y esta pregunta es si él considera como parte del Estado ruso las provincias que anexó de Ucrania, declarando a sus ciudadanos como rusos, en Donetsk, en Lugansk, en Zaporizhia y en Gerson. Porque si contesta que sí, que esas provincias son parte del Estado ruso, entonces se cae de la mata que si se siente que va a ser derrotado por el ejército de Ucrania, entonces puede optar por utilizar su armamento táctico nuclear. La contestación a esta pregunta cada vez se hace más importante, dado que Ucrania está haciendo avances poco a poco en el frente de batalla contra los rusos. También se dice que en San Petersburgo Putin le dio una advertencia a la OTAN, donde le indica de que ese organismo se verá arrastrado a participar directamente en la guerra de Ucrania, y dice que Rusia tiene más armas nucleares que todos ellos. Yo quiero que ustedes consideren la posibilidad de que Lukashenko, presidente de Belarus, haya solicitado tener armamento nuclear en su país antes de mandar a su ejército a batallar junto al ejército ruso dentro de Ucrania. Como hemos mencionado aquí por lo menos en una ocasión, el ejército ucraniano está utilizando drones para patrullar su frontera norte con Belarus, para tener algún tipo de aviso previo de una operación militar de invasión que provenga de ese país. Recordemos que cuando comenzó la operación especial militar de Putin, mientras las tropas rusas estaban entrando por el este de Ucrania a la zona de Donbass, soldados rusos entraron a Ucrania desde Belarus y se apoderaron de la abandonada planta nuclear de Chernóbil, donde además se alega que un grupo de soldados rusos llegaron a estar cerca de la capital de Kiev. Así que ahora que Lukashenko tiene armamento nuclear, tal vez se sienta protegido y le ordene a sus tropas combatir al lado de los rusos, creando otro frente de batalla en la zona noroeste de Ucrania. Putin también mencionó en el Foro Económico de San Petersburgo que tenía la capacidad de destruir cualquier edificio en la capital de Kiev, pero se reservó los motivos por el cual no lo hacía. Mencionó que de la misma manera que había destruido 5 baterías de misiles Patriot, lo mismo podía hacer con cualquier edificio de la capital de Ucrania, donde Estados Unidos indicó de que está en total desconocimiento y no tiene absolutamente ninguna información de que hayan destruido baterías de misiles Patriot en la capital de Kiev. Contradiciendo lo que dijo Prigozhin, líder del grupo de mercenarios de Wagner Group, que dijo apenas hace más de una semana atrás, en sus críticas al Ministerio de la Defensa de Rusia, que en estos momentos Ucrania tiene más armas que cuando comenzó la operación militar especial de Putin. La contradicción es que el secretario de prensa del presidente Putin dijo que la meta de desmilitarizar a Ucrania se ha cumplido en gran medida. Recordemos que el secretario de prensa de Putin no dirige sus palabras al occidente, dirige sus palabras a los mecanismos de propaganda de Rusia. El secretario de prensa también indicó
a los medios rusos que la razón por la cual la operación militar especial está atrasada es debido a la intervención de la OTAN dirigida por Estados Unidos. Y otra vez, haciendo memoria, me recuerdo de cómo la Rosa de Tokio mantenía a los japoneses en total desconocimiento de la realidad de la Segunda Guerra Mundial. Y cómo Mussolini hizo lo mismo. Y en adición, Hitler mantuvo al pueblo alemán en total desconocimiento de lo que se estaba llevando a cabo con respecto a los judíos en el país. Prigozhin durante este fin de semana dijo que 32,000 de sus mercenarios que eran convictos terminaron sus contratos con la empresa y por ende están libres de regresar a sus hogares con sus familias. Recordemos que estos presos fueron reclutados bajo la condición de que si batallaban, si no morían en el campo de batalla, podían regresar a la libre comunidad y aparentemente el acuerdo concluyó. La pregunta ahora es si el Kremlin va a honrar este acuerdo o si va a forzar a esos mercenarios a batallar dentro del ejército ruso o los va a mandar otra vez a la cárcel si no firman un contrato con el ejército ruso para seguir batallando en Ucrania. En Kiev, la delegación de África liderada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, compuesta del presidente de Comoros, el presidente de Senegal, el presidente de Zambia, donde también estaba presente el primer ministro de Egipto, y diplomáticos de la República del Congo y de Uganda, se reunieron con el presidente Zelensky para intentar establecer un plan de paz, del cual el presidente Zelensky les dijo que no estaba interesado. Esta delegación después partió a San Petersburgo para reunirse con el presidente Putin, donde alegadamente le solicitaron a Putin un plan de paz inmediato. Se desconoce cuál era el plan de paz de estos países africanos porque aparentemente no lo llevaron escrito, pero debido a que tienen buenas relaciones con Moscú, uno puede suponer que es similar al plan de paz de China, que favorece en su totalidad al presidente Putin. En Israel continúan los conflictos e Israel anuncia de que va a aumentar los poblados a construirse dentro de Cisjordania y se está hablando de establecer más de 7,000 hogares para los israelitas en tierra de los palestinos. Y cuando esto se hace, el ejército de Israel destruye los hogares de los palestinos para establecer la comunidad de los israelitas. En el mundo de los conspiranoicos y cuanistas, en el Partido Republicano, lo más reciente es la noticia del senador republicano de Kentucky, Rand Paul, que acaba de acusar a Bill Gates. Sí, acaba de acusar a Bill Gates, donde este senador acusa a Bill Gates de ser cómplice de haber creado en el laboratorio de virología de Wuhan este virus para liberarlo al pueblo. La única evidencia que presenta este senador, si se puede llamar evidencia, es que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recibe donaciones de la fundación de Bill Gates. Esa es toda la evidencia que presenta. Así que bajo la lógica tergiversada de este senador, si usted en algún momento le donó $1 o 1 centavo a la Organización Mundial de la Salud, usted es cómplice también de la creación del virus del COVID-19. Tenemos que tener el conocimiento de que el acuerdo que se negoció en la Convención sobre Armas Biológicas, llamado el BWC, en el año 1972, está enfocado en prohibir el desarrollo de armas biológicas, la producción de armas biológicas y el almacenamiento de armas biológicas. Este acuerdo solamente se refiere a armas
y establece que no aplica para fines médicos y defensivos. O sea que no prohíbe la actividad conocida como gain of function, cuando se utiliza para enfrentarse a nuevas mutaciones de bacterias o virus con el propósito de desarrollar mecanismos de defensa, entiéndase, vacunas. La historia nos enseña que cuando un ejército está desarrollando un arma bioquímica, lo hace dentro de una instalación militar, donde puede estar más alejada y más segura del espionaje internacional. Y por eso en Estados Unidos existe el Fuerte Detrick. Y lo mismo ocurre en Rusia, donde sus facilidades están custodiadas por soldados del ejército ruso. El laboratorio de Wuhan es una instalación civil y no una instalación militar, y no está adentro de un complejo militar. Es curioso que este senador esté condenando cualquier actividad que se conozca como gain of function, cuando Estados Unidos tiene un laboratorio, como mencioné, en Fort Detrick, de donde salió el Anthrax militarizado, utilizado por un asesino en serie en el año 2001 para quitarle la vida a 5 personas y afectar a otras 17 usando cartas de correo. Una de las funciones principales de este fuerte es el estudio de virus y bacterias que pueden ser modificadas y utilizadas como armas biológicas. Y se justifican diciendo que lo hacen para mantenerse a la par con otros países que tienen instalaciones militares dedicadas a la misma práctica. Y no recuerdo que ningún país le haya solicitado a Estados Unidos el inventario de Anthrax que tenía dentro del Fuerte Detrick y cuándo fue desarrollado y qué cantidad desapareció, porque hasta el día de hoy no se sabe quién fue la persona que verdaderamente envió esas cartas con Anthrax, porque hay dudas de que la persona que fue arrestada y que años más tarde se suicidó fuera verdaderamente el autor del envío de estas cartas con Anthrax. Por otro lado, no nos podemos olvidar del brote de SARS en China para el año 2003 en la provincia de Guangdong, que bordea a Hong Kong, que por suerte fue un brote localizado que afectó solamente a 8,000 personas en 20 países. Y años después, en el año 2015, salió publicado un documento por científicos de China y por oficiales del sistema de salud de China que discutía la posibilidad de militarizar el virus del SARS. Y este reporte tiene el siguiente título: El origen no natural de SARS y una nueva especie de virus creados por el hombre como armas biológicas genéticas. Es este reporte el que se utiliza primordialmente para acusar a China de haber creado el virus del COVID-19. Reportes así no nos deben sorprender, porque siempre se ha hablado de que Estados Unidos y Rusia intentaron militarizar el ébola y la viruela. Y a mí no me extraña que hayan estudiado el SARS para ver si se puede militarizar. Cuando hablo de militarizar, estoy hablando de poder modificar un virus o una bacteria para que pueda ser transportada en un objeto bélico, como por ejemplo dentro de la cabeza de un proyectil o dentro de una bomba, donde dentro de ese proyectil o bomba la bacteria o el virus pueda vivir por mucho tiempo, y al disparar ese proyectil, que esa bacteria o virus pueda sobrevivir el impacto para contaminar las personas en la zona del blanco. En el caso del ébola, me recuerdo que se dijo que no se pudo militarizar debido a que duraba muy poco tiempo activo fuera del ser humano. En otros temas, mientras que China hace un escándalo cada vez
que un solo barco estadounidense cruza el estrecho de Taiwán. Por otro lado, está enviando decenas de barcos invadiendo la zona económica marítima de Vietnam. O sea, está entrando dentro de sus aguas territoriales que se extienden a 200 millas desde la costa. Porque China entiende de que el mar meridional o el South China Sea, que ellos reclaman que les pertenece, contiene todas las aguas territoriales de Vietnam que tienen potencial para la extracción de petróleo y de gas natural. Se dice que la estrategia de China es enviar tantos y tantos barcos para que llegue el momento o el punto donde Vietnam ya no se resista. Hablando de nuevo del Oriente Medio, en Irán, el príncipe Faisal, ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, está reunido durante este fin de semana con el presidente Ebrahim Raisi, continuando el proceso de la normalización de relaciones diplomáticas entre los dos países, que una vez eran enemigos. Según indican diferentes medios, las relaciones entre Arabia Saudita y el país de Irán llegaron a su fin en el año 2016, después que la embajada de Arabia Saudita en Teherán y un consulado en la ciudad de Mashhad fueron atacados por ciudadanos de Irán, debido a que en la capital de Arabia Saudita se suscitó la ejecución de un clérigo shia llamado Nimr al-Nimr. Estos dos países se han enfrentado en un tipo de guerra proxy en Yemen, donde Irán le ha estado supliendo armamento a los grupos armados de ese país, incluyendo drones que han impactado refinerías y tanques de almacenamiento de petróleo en Arabia Saudita de la compañía nacional llamada Aramco. No se ha dicho claramente si esta normalización de relaciones entre estos dos países incluye no enviarle más armamento a los grupos armados en Yemen. Y estas fueron las noticias para el 17 de junio del año 2023. Recuerde que este canal solamente crece si usted lo recomienda. Me da un like. Gracias por los super thanks. Y nos vemos en las noticias del 18 de junio. Hasta mañana.